Hola, buen día. Mi nombre es Anderson Torres, estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar sobre proyecciones de columna lumbar. Para las proyecciones de columna lumbar, la paciente debe estar de posición anteroposterior, posterior anterior o lateral, dependiendo cómo lo solicite el médico tratante. En este caso, la paciente debe retirarse todos los objetos metálicos, anillos, cadenas, brasier en este caso, y suministrarles una bata que les facilite la comodidad del paciente y pues obviamente poder tener una mejor calidad del examen. Para este procedimiento utilizamos un chasis de 18 por 24. Lo que hacemos es instalar el chasis en el buggy y dependiendo de la orden, entonces en este caso vamos a tomar un rayos X de columna anteroposterior. La paciente debe haberse retirado todos los objetos metálicos, poner sus brazos en flexión lateral a los lados de su cuerpo. Encendemos la luz, que es la que en este caso nos va a indicar en qué momento o en qué parte del cuerpo debemos disparar, ¿sí? Ya después de esto se hace el proceso de disparo y se mira pues el proceso de la columna vertebral, de la columna lumbar. Si vamos a tomar una posterior anterior, la paciente debe estar de frente mirando al chasis, como que lo abraza y disparamos también, y en este caso tendríamos la imagen posterior anterior. Luego vendría la lateral, y para la lateral la paciente debe girarse, subir los brazos, ¿sí?, sin empinarse, sus pies rectos, y ya después igual se hace el disparo para tener la imagen de columna lumbar. Mi nombre es Gloria Patricia Pantoja y les voy a presentar las posiciones de entrada y salida, inter y hombres de pelvis. Para la inter va el paciente en posición supina, los brazos extendidos hacia los lados, con un chasis de 14 por 17, y va el rayo angulado a 45 grados. Posición línea central, cresta ilíaca. En esta se va a valorar la verdadera entrada de la pelvis. En la posición Ogle va en la misma del paciente en posición supina, pero el rayo va angulado 45 cefal con un chasis de 14 por 17. Así claro. Buen día, mi nombre es Jason Turriago, estudiante del tercer semestre de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAT, abierta y a distancia. Tengo a mi compañera Jennifer, que va a ser en este caso pues, el paciente para 3 proyecciones radiológicas para senos paranasales que les voy a presentar en este caso. Vamos a comenzar con la lateral. Entonces ubicamos la paciente frente al buque mural, tiramos su cabeza y ponemos el rayo. Ubicamos el tubo de manera horizontal para poder hacer dicha proyección. Con la proyección de Waters, en este caso, vamos a tomar la paciente, vamos a pegarla al buque mural, que el mentón quede pegado al buque, vamos a hacer una leve extensión y ella va a abrir la boca para poder hacer la toma. El rayo nuevamente va a estar horizontal para poder hacer dicha toma. ¿Vale? Corta. La última proyección es la proyección de Caldwell modificada, en la cual tomamos al paciente, le indicamos que pegue su frente al buque mural, al igual que su nariz, hacemos una leve flexión, ubicamos el rayo de manera horizontal y realizamos la toma. De clavícula. Tenemos la proyección antero-posterior o postero-anterior, que también se puede hacer, donde el paciente debe apoyar la espalda o el pecho con los brazos extendidos hacia abajo. Para este estudio utilizamos un chasis de 24 por 30 centímetros y el rayo central debe ir al centro de la clavícula en línea media con el chasis.
En este estudio debemos visualizar las articulaciones esternoclaviculares y acromioclaviculares. También tenemos la proyección axial antero-posterior. También utilizamos un chasis de 24 por 30 centímetros, donde debemos hacer una angulación cefálica. El paciente debe separarse 30 centímetros aproximadamente del buki, con los brazos extendidos hacia abajo, y la angulación es aproximadamente de 25 a 30 grados centígrados. En esta también la clavícula debe visualizarse en forma horizontal, y también se deben observar las articulaciones externo y acromioclaviculares. Axial postero-anterior. Para esta también utilizamos un chasis de 24 por 30 centímetros. El paciente debe estar en decúbito prono, con los brazos extendidos hacia abajo, girando la cabeza hacia el lado contrario de la clavícula afectada. Para este debemos hacer una angulación de 20 grados craneocaudal. En esta radiografía se debe visualizar la clavícula en su totalidad, visualizar las articulaciones esternoclaviculares y acromioclaviculares, y la clavícula se debe observar sin superposición de las. Buenas tardes, tutora. Hoy les vengo a hablar sobre las proyecciones de DUM de 95 grados. Para esta proyección vamos a usar una distancia de 1 metro del tubo. Vamos a utilizar un chasis de 14 por 17. Tenemos a la paciente, la vamos a posicionar de cúbito supino sobre la mesa. Por favor. Vamos a flexionar las caderas a 90 grados. Exacto. 20 grados de aducción las piernas. El rayo perpendicular, el rayo central, debe de ir entre las sínfisis de la pubis y entre ambas caderas. Centramos el rayo y vamos a ubicar el chasis con la misma dirección para que nos pueda salir la imagen completa. Para una proyección de 45 grados vamos a posicionar el paciente con las piernas apoyadas sobre la mesa, 20 grados de aducción, y tenemos aquí un ángulo de 45 grados. El mismo tamaño de chasis vamos a utilizar, la misma distancia del tubo de 1 metro, y el paciente debe estar en completa quietud para que nos salga rotada la imagen. Les vengo a hablar sobre la proyección de falso perfil. Para la proyección de falso perfil, el paciente debe estar de pie, así como tenemos acá a la paciente, la cadera apoyando sobre el buki mural. Vamos a utilizar un chasis de 10 por 12, colocamos una rejilla, hacemos la medición para tomar la imagen de falso perfil. El tubo debe tener una distancia de 1 metro y debe de ir el rayo central en esta parte, así como la podemos ver en la imagen. Vamos a colimamos, date acá, date un poquito hacia acá para que enfoque ya, eso. Listo. Con esta posición vamos a rotar un poquito 65 grados la cadera, y con esta proyección vamos a realizarla para el resultado de una radiografía de proyección falso perfil. Gracias. Cordial saludo, compañeros y tutores. El día de hoy haré mi exposición sobre la panorámica de columna. Para esto tendremos que usar un chasis de 30 por 14 pulgadas. El tubo de rayos X se tiene que encontrar a una distancia de 3 metros para tener una mejor panorámica. En este momento nuestra paciente va a hacer la simulación. Ella, como usted puede observar, se encuentra en la posición bidepestación, que significa de pie, con su columna recostada hacia el chasis. Tenemos que tener en cuenta que tiene que tener sus pies separados para un mejor balance del peso de la columna y de la cadera. Esta es la proyección anterior-postal. Vamos a ver la proyección lateral, que es prácticamente la misma, pero el paciente va a ubicar sus manitos detrás de la espalda. El rayo siempre va a entrar por la parte lateral y va a llegar al centro del chasis. Aquí nos vamos a encontrar siempre en la panorámica, que vamos a poder visualizar desde la cervical hasta la sacococigea,
Y allí podemos visualizar espacios, podemos encontrar hematomas, adicional a eso tejido blanco y si tenemos alguna torcedura de columna. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Carmen Ivette Murcia. El día de hoy voy a exponer la proyección de Rosenberg. Como ya todos sabemos, la proyección es una proyección complementaria porque siempre comúnmente se usa la AP y lateral. Bueno, entonces, primero que todo el paciente debe estar con su bata, tiene que ser una bata desechable, en este caso no la estamos usando, pero debe ser una bata desechable. Entonces, el paciente está en posición bipedestación, usamos el chasis, un chasis de 35 por 43 que va en la rejilla. La rótula del paciente debe ir pegada al chasis, a la rejilla, y debe ir con una angulación de 45 grados. Para criterios a evaluar, sabemos que se debe observar la porción proximal de la tibia que quede sobrepuesta sobre el peroné. La articulación de la rodilla debe estar despejada y se tienen que observar las 3 densidades que son grasa, óseo y músculo. El haz de rayo debe ir en posición caudal, más o menos en unos 10 grados de angulación hacia la fosa de la rodilla. Gracias. Hola, cordial saludo, mi nombre es Luz Dari Díaz. Voy a exponer las proyecciones básicas de cráneo, serie cráneo. Entre ellas tenemos la AP, la PA y la lateral. Para realizar estos procedimientos, estas proyecciones, hay que tener en cuenta las líneas anatómicas, como la línea órbito-meatal que va desde el canto externo hasta el meato auditivo externo, ¿sí? Esto hasta acá. Tenemos la línea interpupilar que une los cantos externos y externos de los ojos del paciente, y la línea medio sagital que divide el cráneo en derecho y izquierdo. Bueno, para la proyección anteroposterior axial de Town tenemos que usar un chasis de 24 por 30 centímetros. El paciente tiene que estar sentado, erguido, plano medio sagital alineado con el rayo medio central. Tenemos la proyección posterior anterior axial, el método de Hans, que vamos a utilizar también un chasis de 24 por 30 centímetros. El paciente debe estar sentado, erguido, medio sagital alineado con el rayo central y la línea central. Tenemos que bajar el mentón del paciente, ¿sí?, para que la línea orbitomeatal sea perpendicular al receptor inicial. Y tenemos por lo último la lateral. Aquí tenemos que acomodar el paciente. Eso. Ponemos sus bracitos acá y acomodamos al paciente acá, bien derechito, sin rotación ni inclinación, ajustando el mentón para que la línea orbitomeatal sea paralela a los bordes superior e inferior del receptor inicial. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Andrea Guerrero León, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del CEA de Casillas. Voy a hablar sobre la radiografía carpal o carpograma. En esta radiografía la posición del paciente es en sedestación, o sea, sentado en una silla o si es muy pequeño en las piernas de algún familiar y siempre con un delantal plomado. También puede estar en bipedestación, depende del equipo. Se pregunta cuál es la mano con la que escribe o más utiliza esa radiografía a la contraria. Usualmente es la mano izquierda. Se coloca la mano del paciente apoyando la palma en el chasis con los dedos un poco separados. También la posición del codo a la altura del hombro. Para evitar el movimiento a veces se utilizan telas adhesivas o esponjas. Esta es una proyección anteroposterior. El tamaño de la placa es 18 por 24 centímetros, los factores de exposición 48 kilowatts y de 4 a 5 MAS. Rayo central a nivel de la tercera articulación metacarpofalángica y la colimación estricta en el área de estudio. Criterios de evaluación. Se deben visualizar estructuras sin rotación, se debe visualizar la totalidad de estructuras de la mano, dedos hasta la muñeca. Generalmente, como protocolo del paciente, se escribe la fecha de nacimiento para tener la cronológica de él. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Diana Acevedo, voy a explicar proyecciones de antebrazo. Primera proyección, anteroposterior de antebrazo. Paciente en una silla,
formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos X. Entonces, para esta proyección utilizamos un chasis de 14 por 17. El antebrazo va a ir extendido en el centro del chasis, la palma de la mano hacia arriba, para evitar que se entrecruce el cúbito y radio. El antebrazo y brazo irán en una misma línea, de forma que se va a ver el carpo y la articulación del codo. El rayo irá dirigido a nivel perpendicular del centro del chasis en el tercio medio del antebrazo. Se le indica al paciente para esta proyección que no se mueva. Segunda proyección lateral de antebrazo. Para esta proyección, el paciente estará sentado en una silla, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos X. También se utiliza en esta proyección un chasis de 14 por 17. El antebrazo estará flexionado, formando un ángulo de 90 grados con el brazo. El rayo estará dirigido a nivel perpendicular del centro del chasis en el tercio medio del antebrazo. También en esta proyección se le indica al paciente de que no se mueva. Gracias. Saludos, mi nombre es Ani Natalia Arisa Carreño. El día de hoy les vengo a hablar sobre las proyecciones de la pierna. Como todos sabemos, la pierna tiene dos huesos, es la tibia y el peroneo. Una de las proyecciones es la proyección antero-posterior. Vamos a utilizar un chasis de 18 por 43 o de 35 por 43 centímetros. El paciente va a estar en posición de cúbito supino. El rayo central va perpendicular al centro de la pierna. La pierna se va a acomodar de tal manera que el tobillo y el pie nos quede derecho. Los criterios de evaluar debe quedar claramente mostradas las articulaciones del tobillo y de la rodilla, la articulación del tobillo y la rodilla sin rotación y la zona media dificiaria del peroné libre de superposición tibial. La otra es la proyección lateral. Vamos a utilizar un chasis de 18 por 43 o de 35 por 43 centímetros. La posición del paciente va a estar de cúbito supino. Pues la parte en que se va a hacer el estudio se va a poner del lado lateral. Se acomoda así la pierna. El rayo central va a estar perpendicular al punto central de la pierna. Los criterios de evaluación debe estar la articulación de la rodilla y del tobillo, una ligera superposición de la tibia sobre la cabeza peronea proximal y una separación moderada de los cuerpos o diáfisis tibiales. Gracias. Proyección AP bilateral en patas de rana. Paciente en posición de cúbito supino con las manos sobre el pecho. Alinear al paciente con la línea media de la mesa y el plano medio sagital. Doblar las rodillas, flexionar las rodillas en un ángulo de 90 grados. Colocar la superficie plantar junta. Formar un ángulo de 40 a 45 grados con respecto a la vertical. De esta manera se aducen los muslos hasta formar el ángulo de 40 a 45 grados. El rayo central va a ir perpendicular en un chasis de 35 por 43 centímetros transversal y el rayo va dirigido a un punto de 7.5 centímetros por debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores y 2.5 centímetros de la sínfisis pubis, a una distancia foco-placa de 1 metro. Proyección AP de pelvis. Paciente en posición de cúbito supino con las manos extendidas al lado del cuerpo en pronación o también puede ir sobre el tórax. Piernas estiradas, los dedos de los pies tocándose, formando un ángulo de 15 a 20 grados, evitando que la cadera se rote. El plano sagital medio del paciente ha de coincidir con la línea de la mesa. El rayo central irá vertical y perpendicular al centro del chasis que se encuentra en la pelvis.
El chasis es de 24 por 30 o cuando se trata de caderas comparativas de 35 por 43. Eso va a una distancia media entre el nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores y las ínfis públicas. Cordial saludo, mi nombre es Estefanía Montoya Restrepo y les voy a hablar sobre las proyecciones de columna dorsal. Para la proyección antero-posterior se utiliza un chasis de 35 por 43 longitudinal. El rayo central se va a ubicar a nivel de la séptima vértebra dorsal. En una posición de cúbito supino se puede ubicar al paciente con los brazos a lo largo del cuerpo o por encima de la cabeza. Se le debe indicar al paciente que debe permanecer en apnea. En la radiografía se debe observar las 12 vértebras dorsales con una adecuada radiopacidad. Deben observarse los cuerpos vertebrales sin rotación y visualizar los espacios discales intervertebrales dependiendo del grado de cifosis que tenga el paciente. La técnica es de 1 kilovoltaje de 65 y 1 miliamperaje de 32. En la proyección lateral de columna dorsal se usa un chasis de 35 por 43 longitudinal. El rayo central es a nivel de la séptima vértebra dorsal en el borde inferior de la escápula. En una posición de cúbito lateral, es mejor ubicar al paciente en una posición de cúbito lateral izquierda porque ayuda a disminuir la silueta cardíaca. Y ubicar al paciente con las piernas flexionadas para una mayor comodidad para el paciente. Se debe indicar al paciente que permanezca en apnea. Se deben observar los cuerpos vertebrales sin rotación y los espacios discales intervertebrales despejados. Deben observarse la primera o segunda vértebra lumbar sin costillas, lo que asegura que la última vértebra torácica está incluida en la radiografía. La técnica recomendada para esta radiografía es de 1 kilovoltaje de 67 y 1 miliamperaje de 40. Para la proyección oblicua de columna dorsal se usa un chasis de 30 por 14 longitudinal con un rayo central a nivel de la séptima vértebra dorsal a nivel del pezón, en una posición de cúbito supino en oblicuo anterior, derecha o izquierda. El paciente se ubica de cúbito lateral sobre la mesa con el brazo inferior en contacto con la mesa extendido a lo largo del cuerpo y por detrás de la espalda. El brazo opuesto se ubica elevado con respecto a la superficie anterior. Se le debe indicar al paciente que debe permanecer en apnea. Debe observarse con claridad las 12 vértebras dorsales. En esta proyección es más visible las articulaciones interapofisales y espacios discales intervertebrales. Se recomienda una técnica de 1 kilovoltaje 68 y 1 miliamperaje de 40. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre las proyecciones radiológicas de sacro y coxis. En la proyección anteroposterior de sacro, el paciente va a tener una preparación previa evacuando la orina y las heces fecales con ayuda de un enema. La posición del paciente va a ser en decúbito supino, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo y las rodillas flexionadas con ayuda de una almohada. El tamaño del chasis va a ser 10 por 12 pulgadas y el rayo central va a ir perpendicular al chasis o 15 grados cráneo-caudal a la altura de la espina ilíaca anterosuperior. El paciente va a mantener la respiración y la distancia focopelícula será de 1 metro. Para la proyección anteroposterior de coxis vamos a utilizar el mismo protocolo, solo que el rayo central va a cambiar a 10 grados caudal. Proyección lateral de sacro y coxis. En esta proyección el paciente va a estar en decúbito lateral con los codos y las rodillas flexionadas y se debe colocar una almohada bajo la cabeza y entre las rodillas. El tamaño del chasis será 10 por 12 pulgadas longitudinalmente, el rayo será lateral perpendicular sobre el centro del chasis, el paciente va a aguantar la respiración y la distancia focopelícula será de 1 metro. Así se vería el posicionamiento. Buenas noches, mi nombre es Jenny Carolina Bayona Herrera, les voy a hablar sobre las proyecciones de abdomen. Antes de empezar a explicar las proyecciones, les debo indicar que las radiografías de abdomen deben tener una preparación de por lo menos 24 horas, donde el intestino debe estar vacío. Pasamos a las proyecciones. La primera proyección, el paciente debe estar en cúbito supino
con un chasis de 14 por 17. El rayo central ingresa de esta manera, tomando para nuestra base la proyección desde la T12 hasta las crestas ilíacas. Continuamos con la segunda proyección. El paciente se ubica en bipedestación con las manos pegadas al cuerpo, el rayo central ingresa por acá, se toma con un chasis de 14 por 17 para también tener una mejor posición de los órganos desde la T12 hasta las crestas ilíacas. La tercera, el paciente en cúbito prono, con sus manos debajo de la cabeza, el rayo central ingresa por acá, tienen que verse las costillas falsas, la pelvis y la columna. Por eso es muy importante que el intestino esté vacío. Acá tomamos la proyección también de 14 por 17. La última posición es de cúbito lateral. El paciente se ubica de esta manera, con las manos sobre la cabeza, también con un chasis de 14 por 17, y en esta posición también vamos a observar la columna, la pelvis, las costillas falsas. Gracias. Buen día, mi nombre es Yuri Vázquez y les voy a hablar de los estudios radiográficos que encontramos en la articulación temporomandibular. Antes de cualquier rayos X le pedimos al paciente que por favor se retire aretes, cadenas, piercing que nos puedan interferir con el equipo. En estas proyecciones encontramos la proyección axial antero-posterior, que se practica con un chasis de 24 por 30 centímetros. El paciente está en bipedestación de pie, pegado con la cabeza al buki, con los brazos alineados al cuerpo. El rayo central ingresa por la línea sagital media, 1 centímetro arriba por encima de las cejas. Línea sagital media, 1 centímetro por encima de las cejas, más o menos por aquí, por el centro de la frente. Tenemos la proyección axial lateral, es método de Schuller, y la axial lateral oblicua, método de Lamb. Esta se practica con un chasis de 18 por 24 centímetros. El paciente está en bipedestación lateral con oblicua. La parte afectada pegada al chasis. Entonces lo ponemos, parte lateral, parte afectada en el chasis, posición oblicua. Posición oblicua. En el método de Schuller, el rayo central ingresa por la parte de delante del conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo, entonces ella va a ingresar por delante, son 3 centímetros por encima de la punta del oído. La punta del oído, 3 centímetros, la proyección viene entrando por acá, que es más o menos la ubicación de la sien. En el método de Lamb, ingresa por la parte anterior al conducto auditivo por la parte de atrás. Son más o menos 2 centímetros por encima de la punta de la oreja. 2 centímetros viene ingresando por acá, por detrás de la oreja. Los criterios que se deben evaluar en esas proyecciones es que debemos observar con totalidad la articulación temporomandibular, las apófisis condileas y las fosas temporomandibulares. En el método de Schuller, la articulación temporomandibular debe quedar por delante del conducto auditivo externo. Para el método de Lamb y de Schuller, en la exploración a boca cerrada debe quedar los condilios en las fosas mandibulares. Exploración en boca abierta, los condilios se ubicarán por debajo de los tubérculos articulares. Los criterios para las imágenes es que se deben observar con óptima densidad y contraste para poder visualizar con claridad la articulación temporomandibular y las fosas mandibulares, bordes óseos nítidos y sin movimiento. Gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras, tutora. Mi nombre es Vivian Caterina Ángela Pérez. Hoy les vengo a presentar las proyecciones de hombro. Empezamos con la proyección AP axial o axial o axilar con la rotación externa. Vamos a poner al paciente
en biperestación o en decúbito supino, con los brazos hacia los lados. Vamos a utilizar un chasis de 8 por 10 pulgadas. Vamos a evaluar la posición del húmero proximal con 2/3 a lo largo de la clavícula y la escápula. Proyección AP con rotación interna. Vamos a utilizar un chasis 8 por 10 también con el paciente en posición de cúbito supino o biperestación. Vamos a evaluar a 2/3 laterales, que vamos a evaluar la clavícula y la escápula, como la hipófisis coracoides, que tienen 2 tuberosidades, la menor, que es de perfil, y la mayor, que es sobreexpuesta a la cabeza del húmero. La siguiente proyección es proyección AP neutra, que vamos a seguir utilizando el chasis 8 por 10. El paciente va a seguir con la posición de cúbito supino o en biperestación, con los brazos hacia los lados, pero ya en posición interna. Y vamos a evaluar la clavícula con la hipófisis coracoides, con las 2 tuberosidades, que es la menor y la menor de perfil y la mayor sobreexpuesta sobre la cabeza del húmero. Ahora vamos a hablar sobre las radiografías o las proyecciones de hombre, que son adicionales, como es la proyección oblicua AP o escápula en Y. Vamos a utilizar un chasis 8 por 10. El rayo central tiene que pasar en medio de la articulación glenohumeral por su trozo posterior. Y vamos a evaluar la proporción de la articulación del húmero o del glenocoidal, la cavidad glenocoidal, con el contorno y su debida articulación de hombro en medio del chasis. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Alejandro Parra Ortigosa, soy estudiante del tercer semestre del Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Hoy les vengo a exponer la proyección antero-posterior de la articulación acromioclavicular. Bueno, para esta radiografía vamos a utilizar un chasis de 35 por 43 apaisado. El paciente debe estar con la espalda recta y pegada al buki y con los brazos pegados al cuerpo. El rayo central debe ir en el manubrio external y vamos a manejar una distancia fotopelícula de 1 metro. La indicación que le tenemos que dar al paciente es no se mueva y no respire. Esta radiografía nos va a servir para mirar alguna luxación que tenga la articulación acromioclavicular. Esto sería todo y muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Jan Alexis Cala y vamos a hablar de la proyección de escafoides con desviación cubital. Para esto necesitamos un paciente, necesitamos un chasis de 10 por 12 pulgadas, necesitamos tener en cuenta el rayo central, necesitamos tener en cuenta la posición estructural y la posición del paciente. El paciente debe que estar sentado en una silla, formando entre la mesa de rayos X un ángulo de 90 grados, como lo observamos acá. El chasis de 10 por 12 lo debemos situar. La posición estructural debe tener una desviación cubital, la muñeca, como lo observamos acá. Y el rayo central debe ir a nivel del carpo de esta región.
proyectado a nivel del carpo, para de esta forma tener una buena proyección. Bueno, de igual manera tenemos la proyección con desviación radial de escafoides. Para esta proyección de igual manera necesitamos tener en cuenta el chasis, que es igual de 10 por 12, necesitamos tener en cuenta la región, la posición estructural y la posición del paciente, y debemos tener en cuenta el rayo central. De igual manera, la posición del paciente es en sedestación, la posición estructural debe que formar un ángulo de 90 grados entre la mesa de rayos X, tal como lo vemos acá. El chasis de 10 por 12 se tiene que situar. En esta ocasión, como es con desviación radial, la muñeca debe que tener una desviación hacia el radio. Y el rayo central de igual forma debe que estar proyectado a nivel del carpo en esta proyección, para así poder tener una buena proyección. Cordial saludo, el día de hoy me corresponde hablarles sobre el apicograma. Para el apicograma utilizamos un chasis de 24 por 30 centímetros y el rayo está dirigido a la placa en el punto medio del esternón con dirección craneal. La posición del paciente sería la siguiente: los codos flexionados y con ambas manos sobre la cadera, con las palmas abiertas hacia afuera. El paciente se inclina hacia atrás, arqueando la espalda en lordosis máxima, en plano sagital medio en el centro del chasis. Los hombros, cuello y el occipital sobre el buki. Y el borde superior del chasis 10 centímetros por encima de los hombros. La posición del paciente siempre va a ser en bipedestación y AP. Los criterios de evaluación son los siguientes. Las estructuras mostradas deben abarcar todos los campos pulmonares y las clavículas. Las clavículas deben estar casi horizontales y por encima de los vértices con una superposición de los extremos internos con la primera costilla de cada lado. Las costillas se ven distorsionadas con las posteriores casi horizontales y superpuestas a las anteriores. Igual distancia entre la columna vertebral y los extremos externales de las clavículas. El diafragma, los bordes costales y la silueta deben aparecer totalmente nítidos. Muchas gracias por la atención. Proyección oblicua anterior derecha, o por sus siglas OAD del esternón. Bueno, esta proyección debe tener un chasis o tamaño del receptor de imagen de 10 por 12 pulgadas. La posición del paciente debe ser en bipedestación, que es como la posición preferida, o en semidecúbito promo con ligera rotación. En este caso les voy a hacer la demostración de la proyección de la posición en bipedestación, que es con el brazo derecho en el lado y el brazo izquierdo hacia arriba, como lo podemos observar con la paciente. En la posición de la región anatómica, pues debemos colocar al paciente en posición oblicua de 15 a 20 grados hacia el lado derecho y alinear el eje largo del esternón con el rayo central y la línea media de la mesa o buki vertical. Bueno, pues el rayo central debe ser perpendicular al receptor de la imagen y dirigido hacia el centro del esternón, por ahí con unos 2.5 centímetros a la izquierda de la línea media y a medio camino entre la escotadura yugular y la apófisis sifoides. Buen día, mi nombre es Yomara Mateus y el tema que me correspondió a mí fue el test de Farrell. Para esta toma vamos a necesitar un chasis de 14 por 17. El paciente debe estar en decúbito supino con los brazos bien sea a los lados o en el tórax. Vamos a necesitar las piernas que estén juntas y totalmente extendidas, alineando el eje longitudinal del cuerpo con la línea media de la mesa. Debemos centrar la cadera y las piernas para proceder a tomar las diferentes imágenes. No debemos dejar que el paciente se mueva, ya que las tres imágenes van juntas.
Para el rayo X de anteroposterior de cadera, se debe centrar la cabeza del cuello del fémur aproximadamente 2 centímetros por encima del nivel de la sínfasis pubiana o al nivel del más alto del trocánter mayor. Centramos el borde superior del registro de la imagen con el rayo central, que el rayo entraría a mitad. Se debe visualizar ambas articulaciones de la cadera, la cintura pelviana, la L5, el sacro, el coxis, la cabeza del cuello y el fémur. Para el rayo X anteroposterior de rodillas, el paciente debe estar igualmente sin moverse en decúbito supino. Debemos alinear y centrar las piernas y la rodilla con el radio central y la parte media de la mesa. Se deben visualizar ambas articulaciones de la rodilla, los detalles trabeculares y los tejidos blandos de la pierna. En el rayo X anteroposterior de los tobillos, debemos centrar la articulación del tobillo con relación al rayo central, perpendicular. Debemos centrar el rayo central con la parte media del chasis y el buki. Se deben visualizar ambas articulaciones de los tobillos. Ambos tobillos son sin rotación. Tenemos los tercios medios distales de la tibia y del peroné. Cordial saludo. El día de hoy les voy a explicar cómo se realiza la radiografía de mano. La radiografía de mano es un estudio seguro e índolo en el que se utiliza una pequeña cantidad de radiación para obtener una imagen de la mano del paciente. Durante el estudio, un equipo de rayos X envía un haz de radiación a través de la mano y imagen se registra en una película especial para radiografías o en una computadora. Esta imagen muestra los tejidos blandos y huesos de la muñeca, hueso carpiano, los huesos que se encuentran entre los dedos de la muñeca y los dedos huesos metacarpianos y los dedos de las falanges. ¿Por qué se realiza esta radiografía? Las radiografías de la mano pueden ayudar a detectar las causas de síntomas como dolor, sensibilidad, hinchazón y deformidad. Permiten detectar huesos rotos o articulaciones dislocadas. ¿Cómo es la preparación para esta radiografía? En realidad no se necesita realizar ninguna preparación especial para radiografías de mano. El paciente tendrá que quitarse sus prendas de vestir excepto la ropa interior. Para esto se le va a adecuar una bata especial. Y los objetos metálicos que puedan interferir con la imagen deben ser retirados como anillos o cadenas. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Para el procedimiento se necesitará un paciente, Para el procedimiento vamos a necesitar de un paciente, si bien el procedimiento puede llevar aproximadamente 15 minutos o más. La exposición real de la radiación suele ser de menos de un segundo. Para eso le vamos a indicar al paciente que coloque la mano así sobre el chasis por el tiempo que dure la toma de la imagen. Cordial saludo. A continuación les hablaré sobre la cavidad orbitaria del cuerpo humano. Posee dos principales proyecciones. Está la proyección paretocantial o método de Wartex, donde el paciente se ubica ya sea en bipestación o en cúbito crono. En este caso está ubicado en bipestación. Mis manos deben de ir ligeramente al lado de la cara. La punta de su nariz debe ya ir alineada, ya sea con el eje central del buque mural o la línea media de la mesa. Posee su rayo central que entra y sale perpendicular por el acantión. Para esta proyección utilizamos un chasis de 8 por 10 pulgadas. Posee finalmente unos criterios de evaluación donde se debe observar la cavidad orbitaria en su totalidad, el techo y el piso de la órbita, el reborde medial y el reborde lateral. Está la segunda proyección, que es la proyección anteroposterior axial o método de Catwell, donde se utiliza un chasis de 8 por 10 pulgadas. El paciente puede estar ubicado ya sea de cúbito crono o en bipestación. En este caso está en bipestación, donde sus manos deben de ir ligeramente al lado de la cara. Su frente y la punta de su nariz debe estar ubicado con el eje central del buque mural, o si estuviera de cúbito crono estaría alineado con la línea media de la mesa. Posee un rayo central que entra
con una angulación de 30 grados podálica. Posee finalmente unos criterios de evaluación donde se observa la cavidad orbitaria en su totalidad, en su reborde medial, reborde lateral, el piso de la órbita y el techo de la órbita. Finalmente, con este tipo de estudios o diagnóstico podemos darle una respuesta más concreta al especialista para que pueda observar más claramente qué tipo de trauma o tipo de alteración posee la cavidad orbitaria del paciente tratante. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos David Cárdenas. En esta oportunidad les vengo a hablar de los protocolos que se utilizan con el paciente para la ubicación en cuanto a las proyecciones, dos proyecciones radiográficas para la rayos X de articulaciones sacroiliacas. En esta oportunidad, la primera proyección, utilizando este papel como Buki, ubicamos el paciente en antero-posterior, en AP, cola pegada al Buki, brazos extendidos, angulación 30 grados podálico, y el rayo entra por la sínfisis púbica. La otra proyección es la proyección oblicua. Esta proyección oblicua se pone el pie derecho o izquierdo, se toman las dos, pero en esta ocasión vamos a levantar el pie izquierdo, lo vamos a poner en 4. En 4 giramos el cuerpo con una angulación más o menos de unos 20 grados, alejando la parte A estudio, en este caso la derecha, del Buki, y el rayo entra de igual manera por la sínfisis púbica. Podemos observar acá, esta sería la posición oblicua. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Mi nombre es Álvaro Rodríguez y vamos a hablar sobre las proyecciones de mandíbula. La primera proyección que vamos a ver es PA, posterior anterior de mandíbula. Vamos a utilizar un Buki mural, un chasis de 8 por 10 pulgadas. El diagnóstico puede ser traumatismo, dislocaciones, fisuras, dolores e inflamaciones. Le vamos a solicitar al paciente que se ponga en bipedestación, que apoye la cara contra el Buki mural, lo que son los labios y la nariz. El rayo central va a entrar 35 grados de a nivel cefálico entre el hueso occipital y va a salir entre los labios. Los criterios de evaluación sobre esta proyección es que sean visibles la base del cráneo hasta la C3, que se vean visibles los cuerpos mandibulares, que sean visibles la articulación temporomandibular, el maxilar superior. La segunda proyección que vamos a ver es la lateral oblicua. Igualmente vamos a utilizar un Buki mural, un chasis de 8 por 10 pulgadas, el diagnóstico traumatismo, dislocaciones, fisuras, dolores e inflamaciones. La indicación para esto es que el paciente pegue la cabeza contra el Buki mural, más o menos 30 grados tienen que quedar entre el mentón y el Buki. Le pedimos al paciente que respire profundo, que no se mueva y que abra la boca. El rayo central va a entrar a 45 grados a nivel de la línea interpupilar y va a salir entre la parte mandibular a estudio. Los criterios de evaluación es que sean observados directamente el cuerpo mandibular, la articulación temporomandibular, que también se puedan observar los maxilares superiores, el maxilar inferior y las bases del cráneo. Es la proyección Down. Para esto vamos a utilizar un Buki de mesa. Le vamos a solicitar al paciente que se acueste en decúbito supino, acostado mirando hacia arriba. Vamos a utilizar un chasis de 8 por 10 pulgadas. Se va a introducir por la parte de la cabeza, debajo de la cabeza del paciente. Le vamos a solicitar al paciente que el mentón lo baje un poco. El rayo central va a entrar a 30 grados a nivel caudal entre el hueso parietal y va a salir entre el maxilar inferior. Los criterios de evaluación es que se van a poder observar hueso parietal, huesos temporales, maxilar inferior, se va a poder observar los maxilares, el maxilar superior, la articulación temporomandibular, la base de la mandíbula. Muy buenas noches, mi nombre es Belkis Castaño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y hoy les vengo a hablar sobre lo que es el posicionamiento de la escápula. La escápula tiene dos proyecciones, que son la AP y la lateral. En este momento le vamos a explicar lo que es la posición AP, en el cual se va a colocar el paciente en posición anatómica y le vamos a pedir que el brazo lo coloque a un ángulo de 90 grados
en el cual va a proyectar lo que es la escápula con el húmero, va a ser un ángulo de 90 grados, y del brazo y el antebrazo también va a ser un ángulo de 90 grados. El rayo central va a ir proyectado en la parte del borde superior, en el tercio medio de la escápula y sobre el ángulo inferior por la C7, que sería más o menos en la parte de acá, y el rayo central iría en la parte del tercio medio. La otra proyección es la lateral. En la parte lateral le vamos a colocar al paciente en posición PA. Aquí va a ir el rayo central, va a ir proyectado en el borde medial de la escápula. Le vamos a pedir al paciente que pase la mano al lado contrario de la cintura para que esto nos permita proyectar lo que es la escápula y que no se interponga lo que es el húmero. Entonces vamos a hacerle un giro de 45 grados al paciente para que vaya a ser perpendicular al chasis. También está la otra opción que se puede colocar al paciente. Le vamos a dar a un giro de 45 grados y le vamos a colocar el brazo en la parte de la cabeza para que lo mismo en la parte de la escápula el húmero no se vaya a interponer cuando vayamos a irradiarlo. Hay que tener en cuenta también que hay que jugar con el colimador para que no vayamos a irradiar tanto al paciente, sino solamente la parte que necesitamos irradiar. También hay que tener en cuenta, se utiliza un chasis de 10×12 y aparte tener en cuenta también que hay que saber cuál es el lado que se va a irradiar, si es el derecho o el izquierdo. Muchas gracias. El tema de tangenciales de rótula, de la cual existen 3 variantes. Primero que todo, el rayo central debe dirigirse de manera que pase a través del espacio femororotuliano en dirección cefálica en un ángulo de 10 a 15 grados para que quede tangencial a la articulación femororotuliana. Palpar los bordes de la rótula para establecer el ángulo específico del rayo central necesario para atravesar el espacio infrarrotuliano. Las estructuras anatómicas que vamos a tener en cuenta son más que todo la rótula. Vamos a tener en cuenta el espacio que hay entre la rótula y el fémur, que se llama el espacio femororotulino o la articulación femororotuliana. Estas son las 3 variantes que existen. Considero yo que la más cómoda de todas vendría siendo esta para los pacientes, en la que podemos apoyar al paciente con una almohada por debajo para que mantenga un ángulo de unos 30, 60 a 90 grados. Bien, en esta posición el paciente debe sostener el receptor de imágenes y el rayo central pues ya tomaría la radiografía. En estas otras posiciones ya se usan más para de pronto pacientes que les queda difícil subirse a la mesa. Este es el resultado que nos da la radiografía. En esta se puede ver de pronto un desplazamiento en la rótula en el paciente. En estas otras pues las rótulas sí están sanas, pero debemos tener en cuenta los criterios que son siempre que se vea el espacio que hay entre la rótula y el fémur. Bien, esta está un poco sobreexpuesta y esta un poco subexpuesta. ¿Cómo se realiza? Bueno, se ubica el paciente entre el equipo de rayos X y la placa radiográfica, acostado en una posición de cúbito supino con las piernas semiflexionadas formando un ángulo de 40 a 45 grados entre la tibia y el fémur. La articulación femororotuliana debe verse en su porción interna y externa. Un haz de rayos X atraviesa la zona anatómica explorada. Eso sería todo. Buen día a todos, mi nombre es Karen Michelle Giraldo Duque, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación podremos observar cómo se desarrolla un test de Adam y con qué fines este se emplea. Ok, el objetivo de este test es visualizar si el paciente presenta una escoliosis de tipo estructural o funcional. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que el paciente debe retirarse la blusa, ¿ok? Bueno, nuestro paciente debe encontrarse en bipedestación y la persona encargada de realizar el test, ya sea el técnico o el terapeuta, debe encontrarse de igual manera en bipedestación, solo que posterior al paciente.
Entonces, en este momento se le solicita al paciente que realice una flexión hacia adelante en una flexión hacia adelante. Ya en este examen se puede observar si la escoliosis del paciente se ha corregido o reducido, dado el caso en que permanezca la curva. El terapeuta o técnico se coloca por delante del paciente y le pide que eleve los brazos hasta en horizontal, y si la curvatura se reduce será una escoliosis funcional, y dado el caso contrario pues será una escoliosis de tipo estructural. Espero que haya sido de ayuda. Gracias por escuchar. Que tengan buen día. Adiós. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen y hoy les vengo a hablar de la proyección radiológica de Salzman. Esta proyección de Salzman es fundamental para evaluar los ángulos y desviaciones tibiocalcáneas. Se basa en la inversión y aversión del retropié. En esta imagen podemos observar el ángulo tibiocalcáneo, el cual se forma entre los ejes del talón y la pierna, según la línea de Helbing. La línea vertical tiene que pasar por el centro de la tibia y el centro del calcáneo, existiendo un ángulo fisiológico en el valgo de 5 a 10 grados. Esto es en personas sanas. Nuestra labor como tecnólogos radiólogos es obtener una imagen comparativa en donde se observa el componente pie-tobillo. El paciente se encuentra en bipedestación sobre la mesa. Es importante que el paciente se pare, se ponga de pie como normalmente lo haría, ya que si no lo hace y fuerza al estar de pie podría alterar la radiografía y así alterar el diagnóstico. Yo incide posteriormente con una angulación de 45 grados, pero no necesariamente todas las ocasiones, en todos los casos, esta angulación tiene que ser de 45 grados. Esta angulación varía según el paciente, si es más alto, si es un paciente bajito, entonces la angulación puede variar. Esta es la radiografía de la proyección de Salzman. Como podemos observar, vemos el peroné, la tibia y el calcáneo. Al final la radiografía debemos observar una correcta visualización en sentido anteroposterior del calcáneo, evaluación del varo en retropié y pie sambo, y evaluar la alineación intramaleolar. Para concluir, les presento al creador de esta proyección. Él es el Dr. Charles Salzman, actualmente presidente del Departamento de Ortopedia en la Universidad de Utah en Estados Unidos. Gracias por su atención. El saludo, doctora y compañeros. Mi nombre es María Paula Rodríguez y voy a explicar sobre la proyección del fémur, el tema que me correspondió. Aquí podemos observar un video del paciente en posición de cúbito supino con el eje longitudinal del muslo afectado coincidiendo con el eje longitudinal de la mesa. La pierna ha de estar un poco rotada medialmente. El muslo opuesto ha de estar abducido del otro. El rayo central va en vertical y perpendicular del centro del muslo y nos desviaremos hacia una zona más proximal o distal dependiendo de la zona de interés. El paciente permanece quieto durante la exploración. El chasis que podemos utilizar es de 35 por 43 centímetros longitudinalmente. Esa, por lo tanto, es la que más se utiliza. También podremos observar la proyección lateral del fémur. Ahorita nos mostrará la proyección lateral del fémur. Ahí, como podemos observar, también podremos utilizar el 35 por 43 centímetros el chasis longitudinalmente
Ahí la posición del eje longitudinal del muslo ha de coincidir con el eje longitudinal de la mesa. Se puede incluir o bien la articulación de la cadera o bien la articulación de la rodilla. El rayo central tiene que ir perpendicular y vertical en la zona medial del muslo, más para arriba o más para abajo, dependiendo de la articulación que se necesite incluir. Permanecer inmóvil durante la exploración. Cordial saludo, mi nombre es Luis Álvarez. A continuación voy a explicar la proyección axial planto-dorsal. Para ello ubicamos un chasis de 8 por 10 centímetros a lo ancho, dividido entre en dos. El rayo central debe estar a 30 grados sin angulación por encima de la parte del espectro superior del calcáneo, entrando por la planta y saliendo por la parte dorsal. La posición del paciente debe estar sentado con la pierna totalmente estirada, pierna flexionada a 90 grados. Se utiliza una banda elástica para obtener una mayor o mejor proyección. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Fabián Real Ciniegas y a mí me correspondió la proyección de huesos propios de la nariz. Es una proyección lateral. El paciente debe estar en posición semiprono. La exposición se va a realizar sin el sistema del Buki y vamos a usar un chasis de 18 por 24 centímetros. Se va a colimar hasta 5 centímetros por dentro del hueso nasal. El PCM paralelo al plano de la placa. El rayo central va a ser perpendicular al plano de la placa, distal al nasion y 2 centímetros por debajo del mismo. Este examen más que todo se envía para revisar fracturas en los huesos nasales, ya que estos huesos son muy pequeños y son muy imperceptibles. El paciente debe retirarse todos los objetos metálicos antes de entrar, debe proporcionársele una bata y también debe contener la respiración más o menos unos 3 segundos mientras se realiza el disparo. Muchas gracias.